Buenos días a todos, mi nombre es Agostina Curcio, soy abogada, docente en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, y en el día de hoy quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre los derechos de la mujer en tiempos de pandemia del COVID-19. Cuando hablamos de derechos de la mujer, en realidad estamos hablando de derechos humanos, que son muy variados y que abarcan varios aspectos de la vida. Estamos hablando de derecho a la educación, a la participación política, a la planificación familiar, a la atención sanitaria, entre tantos otros. Y muchos de estos derechos han sido receptados por tratados internacionales, pero también han sido objeto de protección a nivel de legislación interna. En el campo internacional, seguramente muchos de ustedes conocen algunos tratados que los receptan a través de sus siglas, que son las más conocidas, como PISDESC o CEDAW. El PISDESC es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la CEDAW es la Convención contra toda forma de discriminación contra la mujer. Ambos tienen jerarquía constitucional porque han sido incorporados a nuestra Carta Magna con la reforma del año 1994. Pero como les comentaba más temprano, también los derechos de la mujer se encuentran receptados y protegidos a nivel nacional. No solamente a través del Código Civil y Comercial de la Nación, con la última reforma del año 2015, sino a través de numerosas leyes nacionales, como por ejemplo la 25929 que establece los derechos de la embarazada. Sin dudas, la pandemia del COVID-19 nos ha sorprendido a todos y ha generado muchos obstáculos y muchas dificultades para que las mujeres puedan ejercer muchos de estos derechos que mencionamos. Pero sin duda los gobiernos locales y también organismos internacionales han prestado atención a esta problemática y han tomado medidas para lograr paliar estos obstáculos y también han efectuado recomendaciones para lograr una mayor visibilidad de los derechos de la mujer en tiempos del COVID-19. Por eso hoy les propongo analizar la situación actual que estamos viviendo en términos de violencia de género, por un lado, pero también qué está sucediendo con los derechos de la salud sexual y reproductiva. Comencemos a hablar de violencia de género. Quiero compartir con ustedes un PowerPoint para ilustrar un poco más nuestra charla y esta temática. Fíjense, se ha producido un incremento de los casos de violencia de género a nivel mundial durante el aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia del COVID-19. No solamente en América Latina, también en Europa y en Asia. En Francia, Singapur y Chipre se produjo un aumento de casos que ronda el 30%, mientras que en Argentina el incremento fue de un 25%. Pero es clave recordar que estas estadísticas se elaboran con las denuncias que son recibidas. Pero sabemos que los casos efectivamente son muchos más, porque en varias oportunidades las mujeres no tienen la posibilidad de hacer la denuncia. A veces esto se da por la brecha digital, porque no constan de un celular o de una PC para poder acceder a los canales de denuncia, y otras veces se da por desconocimiento, porque producto del aislamiento social no pueden salir de sus casas y acudir a asociaciones o a redes de mujeres donde pueden obtener contención y también asesoramiento. Fíjense lo que ocurre en Argentina. Desde que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio, esto es marzo, hasta el 1 de mayo, se produjeron 36 femicidios, de los cuales 26 se produjeron en el hogar de las víctimas. Es clave pensar que muchas veces las mujeres tampoco pueden hacer la denuncia porque no tienen la posibilidad de alejarse de su agresor. No pueden utilizar un celular para poder comunicarse, por ejemplo, con la línea 144, porque el agresor las está vigilando. Esto pone de relieve un flagelo que venimos afrontando desde hace mucho tiempo, y que producto de la cuarentena, como vulgarmente llamamos al aislamiento social, esta problemática se está exacerbando.
Sin embargo, el gobierno argentino ha efectuado muy buenas medidas para poder paliar esta problemática. Cuando hablo del gobierno argentino, no pienso solamente en el Poder Ejecutivo, sino fíjense que también se han tomado medidas desde el Poder Judicial para poder afrontar la situación de violencia de género durante la pandemia del COVID-19. La Corte de Provincia dispuso una prórroga de todas las medidas cautelares que se dictaron en procesos de violencia de género y de violencia familiar. En ese sentido, dispuso una prolongación, mientras dure este aislamiento social preventivo y obligatorio, de todas las exclusiones del hogar, las restricciones perimetrales, el otorgamiento de botones antipánico, entre tantas otras. Y también ha dispuesto una flexibilización en el mecanismo de notificación y de comunicación entre los juzgados de familia que tratan esta temática y las comisarías. A partir de ahora pueden comunicarse y pueden notificarse estos dos organismos vía WhatsApp. Esto agiliza y flexibiliza claramente el trámite. Otra de las medidas que se han tomado con acierto tiene que ver con la apertura de nuevos canales de denuncia. No solamente está en vigencia la línea 144 que todos conocemos y que durante el aislamiento social preventivo y obligatorio fue decretado como servicio esencial, sino también que se abrieron canales de email, de WhatsApp y también una app de celulares para que la persona que sufre violencia de género pueda denunciar y también pueda recibir asesoramiento. Por otro lado, se tomó como referencia de España la campaña Barbijo Rojo y se implementó en nuestro país. ¿En qué consiste esta campaña? La persona que sufre violencia de género se acerca a una farmacia y solicita un barbijo rojo. En ese momento el profesional le indica que no tiene en stock este producto y que le toma sus datos de contacto para avisarle cuando vuelva a la reposición. Claramente, en realidad, lo que se busca es tener los datos de la mujer que sufre violencia de género para que el profesional farmacéutico pueda comunicarse con el 911 para hacer la denuncia o bien con la línea 144. Esta campaña se logró gracias a la ayuda de la Confederación Argentina Farmacéutica, que elaboró un protocolo para poder capacitar a los profesionales en los casos que le pueden llegar a su farmacia vinculados a esta problemática de violencia de género y cómo actuar en consecuencia. Elaboró un protocolo con variada casuística para que el profesional sepa cómo proceder. También se han desarrollado otras campañas de comunicación que creo que son muy importantes, que tienen que ver con la promoción de la corresponsabilidad y la distribución de tareas hacia adentro de la familia, para que todas las tareas del hogar no tengan que recaer necesariamente en los hombros de la mujer, sino que se logre una distribución más equitativa y más justa. Cabe pensar que no solamente la violencia de género es la única problemática que se ve exacerbada producto de la pandemia y del aislamiento que estamos viviendo ahora, sino también otro de los ejes que tenemos que analizar y tenemos que trabajar es el de la salud sexual y reproductiva. ¿Qué pasa con los derechos de las mujeres vinculados a la salud sexual y reproductiva? El Fondo de Población de Naciones Unidas, de la ONU, ha dejado en claro que estos derechos en tiempo de pandemia merecen ser prioritarios y merecen una especial atención, porque obviamente van de la mano con la planificación familiar y el empoderamiento femenino. Entonces, la ONU exhortó a todos los gobiernos a que tomen medidas al respecto, porque claramente se pueden presentar problemáticas vinculadas a la falta de recursos, como algunas de las que vemos marcadas en esta filmina. Es claro que durante la pandemia se puede generar una escasez de anticonceptivos, también de antirretrovirales para el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual. También puede verse mermada la disponibilidad del personal de salud que puede estar dedicado a atender
patologías habituales de salud sexual y reproductiva, porque se supone que el grueso del plantel docente va a estar abocado al tratamiento del COVID-19. Y también otra problemática que se está dando en nuestro país tiene que ver con el miedo que hoy tiene la población de contraer coronavirus, y entonces deja para más adelante la consulta pautada con profesionales y chequeos de rutina, pero que realmente son muy importantes para prevenir enfermedades serias. Otro de los problemas que podemos ver acentuados tiene que ver con el incremento de los tiempos de espera, que a veces ya de por sí son largos, quizás con la pandemia que estamos atravesando pueden incrementarse aún más, y lógicamente una insuficiencia del presupuesto, que hace que tengamos una barrera también económica para poder llegar con recursos a quienes más lo necesitan. Entonces muchos de los derechos que se fueron conquistando quizás a través de leyes como la 25.673, que establece el Programa Nacional de Salud Sexual, pueden verse en stand-by, en la práctica, si se quiere. En ese sentido, Mabel Bianco, que es una gran conocedora y una eminencia en este tema, ha advertido que producto del cierre temporario de escuelas o de universidades y también de algunos centros de atención primaria, se puede ver obstaculizada para quienes más lo necesitan el acceso a anticonceptivos y a preservativos, y también a manuales de educación sexual integral. Y toda esta problemática que estamos aquí exponiendo puede desembocar no solamente en embarazos no deseados, sino también en un aumento de enfermedades de transmisión sexual y de mortalidad materno-infantil y neonatal. Por eso es vital poner el ojo sobre este tema y actuar rápido para prevenir futuras complicaciones al respecto. Y creo que una de las medidas que se han implementado en nuestro país y que podría ser replicada en otras ciudades, tiene que ver con el programa Puntos ESI, que fue una iniciativa del gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, más específicamente en Río Grande, en el que se establecieron distintos puntos en la ciudad donde la gente pueda acercarse, pedir turno con un ginecólogo, proveerse de métodos anticonceptivos, acceder a folletos de educación sexual integral, también colocarse la vacuna del HPV, entre tantas otras cuestiones que se ven facilitadas gracias a estos puntos de acceso. También es importante que pensemos qué sucede con los derechos de la mujer embarazada. El Ministerio de Salud ha hecho un protocolo para garantizar, dentro de las posibilidades que la pandemia permite, el acompañamiento de la embarazada durante el trabajo de parto y posparto. Este protocolo tiene algunos puntos interesantes que me gustaría compartir con ustedes, que tienen que ver con un triage. Cuando la embarazada ingresa al nosocomio, no solamente se evalúa la salud de la gestante, sino también de su acompañante, quien debe dejar todos sus datos personales de contacto para que en caso de que haya un futuro caso sospechoso de COVID-19 en el hospital o en la clínica, bueno, pueda ser contactado efectivamente. Se prohíbe que los niños vayan en calidad de visitantes al nosocomio, y esto es para protegerlos, para resguardarlos. Y en caso de que la gestante sea un caso sospechoso de COVID-19, bueno, permanece aislada, y el acompañamiento se da a través de mecanismos tecnológicos, de tablet, de celular. Ahora, si la mujer no es caso sospechoso de COVID, es asintomática, bueno, ahí sí puede contar con la presencia física de un acompañante durante el trabajo de parto y de posparto, siempre teniendo en cuenta el distanciamiento social de prevención. Me parece que esta pandemia nos sorprendió a todos y nos obligó a tomar decisiones en un corto plazo, de forma rápida y de forma eficaz. Y me parece que muchas de las medidas que se han adoptado
son importantes y han llegado para quedarse. El día de mañana, cuando volvamos a la normalidad, van a ser complementarias de muchos procedimientos habituales. Y creo que también se logró una mayor concientización de los derechos de la mujer, producto de la lucha que se está llevando adelante desde hace ya varios años. Y esto genera que en tiempos de pandemia del COVID-19 se preste atención a estos derechos y se busquen medidas para poder garantizarlos. Claramente hay más por hacer, se necesitan más refugios, se necesitan más protocolos, es importante replicar muchas de estas medidas a nivel nacional, no solamente a nivel local de cada una de las provincias. Es necesario apoyar a las organizaciones y a las redes de contención y de asesoramiento a la mujer en materia de violencia de género. Es necesario seguir capacitando a la policía para tratar cuestiones de violencia de género, y más aún hoy, durante la pandemia, que esta cuestión se ve más acentuada y más exacerbada. Porque no tenemos que olvidarnos de algo. Hoy estamos lidiando contra la pandemia del COVID-19, la que todos conocemos. Pero a su vez, y hace ya varios años, venimos lidiando contra otra pandemia, que es la pandemia de la violencia de género, y que minuto a minuto se está cobrando más y más víctimas. Entonces hay que atacar estos dos flagelos y hay que tomar medidas que permitan una mejor resolución de ambas situaciones que hoy estamos viviendo. Espero que la ponencia del día de hoy haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por su atención y espero verlos pronto. Hasta luego.